Claro, aquí ya me pongo a navegar sin viento ni rumbo fijo porque en realidad me quedaba una frase por decir. No, que si yo hubiera sabido que tenía ese público, que no tenía ni la menor idea de que estuviera en festivales LGTB, etcétera, como algo por lo que no sentir vergüenza, algo, vamos, eh, es como si es como si el Ministerio de Cultura turco organiza festivales sobre el genocidio con las pocas películas que hay sobre el genocidio armenio, aunque hay bastantes, entendiendo por genocidio armenio no lo que ellos entienden, porque en Turquía y Azerbaiyán entienden por genocidio armenio cuando los armenios matan turcos. Y entonces hablan de genocidio armenio, pero como el genocidio ejecutado por los armenios contra la población azerí y turca. Pues esto sería algo parecido. El llevar esta película a un festival LGTBI es como llevar películas sobre el genocidio armenio a los centros de cultura turca por el mundo, como si nosotros los españoles en los institutos, aunque eso es más propio de nosotros, que en los institutos Cervantes proyectemos películas delirantes sobre la Inquisición española. Bueno, podríamos poner la loca historia del mundo parte uno de Mel Brooks, podríamos poner la parte de la Inquisición en la loca historia del mundo parte uno. Desde luego me sorprende que haya gente tan ciega, no solo ya por no ver lo malo, no ver que un nazi pedófilo si uno siente cierta correspondencia, cierta afinidad con este tipo de personajes, pues hay que hacérselo mirar. Eso está mal, ¿verdad? Sentir esa afinidad, eso es ser malo, pero mostrarlo públicamente es tontería. Es decir, sí, yo siento afinidad con este nazi, pero también hay gente, y eso ya me parece una tontería de capirote y campanillas. También hay gente que dice que esto es una película, o sea, que Tras el cristal, que es una película antifascista. Claro, el fascismo se lo combate con, sí, ya, con escenas en las que se inyecta gasolina a niños desnudos. Claro, sí, así se combate el fascismo. Seguro que sí. Cuando lo que hace la película es revestirse con el uniforme nazi, es asumirlos, es todo lo contrario, es mimetizarse con el fascismo, cosa que ya hemos visto en otras películas que supuestamente... Vale, claro, es que la película es una buena narración, es una buena exposición de la venganza que en realidad se mimetiza con aquello de lo que se intenta vengar. Y durante un tiempo pensé que era una película contra la idea de la venganza, contra esta idea tan arraigada en nuestra cultura, de la que tanto nos podría hablar Dante, aunque no lo hace, ahora que caigo, lo hacen más los comentaristas de Dante, que cuentan todas aquellas historias de güelfos y gibelinos en Florencia, en la que herían a un joven y entonces el joven iba a disculparse a la familia de quien había herido y le cortaban la mano y luego entonces la familia... Bueno, esto claro lo tenemos clarísimamente en Romeo y Julieta, en Shakespeare y en todas estas novelas truculentas del Renacimiento. Pues, en un principio podría entenderse esta película como un discurso contra la idea de venganza tan arraigada en nuestra cultura y en otras culturas y en culturas que nos han precedido y de las que bebemos. Porque claro, tenemos arraigada la cultura de la hospitalidad, pero también la cultura de la venganza. Y hemos perdido la hospitalidad y nos hemos quedado solo con la venganza. Pero no deseché esta idea, no es no es el tema la condena de la venganza, pero sí que vemos el convertirse en aquello
contra lo que nos rebelamos, pero de una manera interesante y profunda, porque sí que hay muchos niños de los que abusan hombres, niños masculinos de los que abusan hombres también masculinos y con pena entendemos, etcétera. Y luego son homosexuales y entonces vendrán los psiquiatras de cámara y capilla diciendo que son homosexuales porque han abusado de ellos, pero no necesariamente. Aquí tenemos cuestiones psicológicas curiosas, interesantes, que la película no responde, por supuesto, o pasa por encima de ellas, y está bien, porque yo creo que el espectador tiene que hacer algún trabajo. Y desde luego, a pesar de que el señor Díaz Rato lo vea tan claro, se puede ver tan claro, yo creo que esta película no es sermoneadora, como este canon de películas estúpidas que he dicho y que a la Academia le encanta, Martin H., Lucía y el sexo y Noviembre. No es sermoneadora, no es de tesis, el director puede que se deleite en la contemplación de los niños desnudos, encadenados y lacerados, puede que se deleite, pero bueno, eso es cosa suya. A mí que es como si Nabokov, a mí me da igual, es decir, vamos a ver, hay gente que dice que Nabokov tenía ahí un interés malsano cuando escribió Lolita. Nabokov se defendió diciendo que si... Precisamente el argumento que he dicho antes, de que una cosa es el malo y otra encima es malo y tonto, porque lo dices. Nabokov se defendió diciendo que si tuviera ese tipo de obsesiones, lo último que iba a hacer era escribir sobre ellas. Aunque claro, Nabokov tenía muchas obsesiones sobre las que escribía, como el ajedrez. Escribió La defensa Luzhin. Bueno, en fin, que a mí me da igual. Yo me quedo con lo que dice públicamente Nabokov, que es que, no nos confundamos, esta es la historia de un criminal que tiene un discurso muy convincente, que tiene mucha labia, pero que HH es también un código para el FIRA, también es una cosa muy nazi. Humber, HH. Bueno, en fin, que me quedo con eso, pero me da igual, aunque Nabokov hubiera tenido ahí el morbillo y que me da igual, yo no lo veo así. Lo que pasa es que ¿qué hacer para que el público no tome como modelo al puñetero Ángelo o a Klaus de Tras el Cristal, o a Tyler Durden del Club de la Lucha? ¿Qué se puede hacer para que el público no sea idiota y no se ponga ahí en una red social a Brad Pitt sin camisa como Tyler Durden? ¿Qué se puede hacer para que el público no sea idiota? No lo sé, electrochoque, lobotomía. Con la lobotomía se quedan más idiotas todavía. Es cierto que muchas veces obras que yo veo que están muy bien y resulta que el creador ya se ha visto de una manera completamente distinta y completamente idiota. Es como cuando un poeta que no se atruena con su voz y no se emociona lee sus poemas y los lee como un completo subnormal, como un completo payaso. O como gente... Bueno, como... Antes hablaba de escritores africanos. Pues como Ousmane Sembène o Sembène Ousmane, que es un escritor brillantísimo, que parece Wodehouse o Evelyn Waugh, sí, escribe como Evelyn Waugh, como un fino satírico inglés, muy elegante, muy irónico, muy comedido, muy sintético, muy lacónico, y luego sus películas son un despropósito, un coñazo, son lentísimas, repetitivas. En Seto hay unos musulmanes que están repitiendo Allah, 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 Allah,
como un cuarto de hora y luego lo vuelven a hacer. Y es que, claro, Usman Sembène prefería la literatura, él es un escritor grandísimo, pero como es comunista, dice, bueno, yo tengo que usar el cine como medio de masas y parece, esto no lo dice, pero parece que al hablar en el cine se siente obligado a estar dirigiéndose a subnormales y a convertir sus maravillosas novelas en obras para subnormales. Pero no quiere decir que Sembène sea subnormal, ni muchísimo menos. Es simplemente un comunista que se siente obligado a hacer cosas por las masas con la convicción de que las masas son idiotas. Pero luego tenemos el curioso fenómeno que seguramente se da aquí y que seguramente se da también en el Club de la Lucha, del creador que hace obras que a mí me parece que están muy bien, pero luego resulta que cuando las estaba haciendo era un idiota y estaba haciendo una idiotez que le ha quedado bien. Hay cosas que ni por esas, porque La Isla, no me acuerdo de... No, La Playa, sí, está protagonizada por Leonardo DiCaprio. Esa película se podría leer como una versión irónica de Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Podría verse como una crítica a las sectas, a los pijipis, a esta mezcla de pijos y hippies. Pero es que ni por esas. Es una película que en su confección es idiota. Es una película que muestra a gente que es idiota, pero que además en su confección también es idiota. Sin embargo, Fincher y Villaronga dan el pego. Si uno escarba, pues uno ve que sí, que son unos nazis. Vamos a acuñar la palabra marinazi. Como morenazi, que son los nazis que quieren preservar la pureza de su raza, que creen aria, y luego son peruanos de 1,60 m, más morenos que un estropajo. Bueno, en fin. Marinazis. Morenazis, pues también hay marinazis, que es gente que se cree muy viril y que su aspiración es tener una familia rubia como de una portada de Signal o como La Casa de la Pradera y tener hay un montón de chiquillos arios y de niñas con trenzas rubias que cantan, pero en realidad lo que quieren es que le metan una buena... Bueno, pues marinazi. Además, supongo que YouTube no se ofenderá por esto, porque no creo que esté en su lista. Aunque creo que también me cerraron una cuenta de Facebook por escribir follacabras. Pero yo escribía follacabras como en sentido literal, de gente que se folla una cabra. Pero resulta que Facebook lo entendió como un insulto racista, lo cual me parece muy racista por parte de Facebook. Porque Facebook entendió que si yo decía follacabras, me estaba refiriendo a los magrebíes, lo que a mí no se me habría pasado nunca por la cabeza, pero Facebook lo tiene en su diccionario. Y también me cerraron una vez una cuenta por escribir mongol de Mongolia. Además hay una marca de lápices que es mongol. Bueno, pues es una palabra prohibida. O sea, casi uno está tentado de hablar con absoluta libertad, porque da igual si diga lo que diga, al final va a decir mongol como gentilicio. Claro, y pensé, ¿y por qué no protesta la embajada de Mongolia por este atropello? Pues porque no tenemos embajada de Mongolia. La embajada de Mongolia para España pues está en París, es como el aeropuerto de Jaén que está en Granada. Porque, sinceramente, también, ¿cuántos mongoles puede haber en España? Si algún mongol en España me está perdón. Madre mía. Querido censor de YouTube, yo que seas lo que quieras, mira. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en fin, eso. Que sí, que probablemente lo que quería Villaronga era ver niños desnudos en actitud... Pero lo disimula muy bien. Porque es una película en la que yo sí veo una
cuestión sobre el mal, o sea, todo esto que dice Díaz Rato, que efectivamente intentaba hacer, pues a mí me parece que estar está. Que él ve, que él se sonríe y dice, sí, una cuestión sobre el mal. Y que se ha sacado al chaval este de, yo qué sé, de debajo de un puente, o que estaba haciendo una chapa, o yo qué sé. Es que a mí no me afecta. Las historias de cómo Fellini captura a sus actores son divertidas, pero uno ve la película y le da igual que Trimalción sea un posadero, o que Bruno Tanin sea un hippie que está ahí sobreviviendo en la playa porque se ha escapado de un manicomio porque lo violó un cura. Todo eso es interesante, pero cuando uno ve la película no está ahí. La película es como la escultura, es la superficie. La Piedad de Miguel Ángel no tiene órganos internos. Pues, ni los actores, ni las situaciones tienen órganos internos. Claro, evidentemente, hay en este tipo de cine, ha citado Eloy de la Iglesia, hay cosas muy superficiales, muy evidentes y muy claras, como cuando Eloy de la Iglesia, sí, precisamente, Eloy de la Iglesia les da heroína cuando Eloy de la Iglesia le da heroína en una película a Antonio Flores. Bueno, pues eso evidentemente no es un órgano interno, eso es algo que se ve y uno pregunta, pero ¿qué cojones? ¿Cómo se podía tolerar esto, no? También hay alguien que se pica y se ve en Arrebato de Iván Zulueta, además se ve, hay una polla. Bueno, en fin, que eso no son órganos internos de, no, sí, quería esto. Esto es que directamente estaban delinquiendo en el cine para culturetas. Y yo de verdad no entiendo. Claro, luego podría venir la policía y decía, no, es que nos hemos metido una solución salina. Tranquilos, se ve ahí un tío picándose, pero se está picando una solución salina, tranquilos. Pero bueno, esa es la hipocresía habitual. A un yonki debajo de un puente lo pillan y le meten en un paquete, pues en una película uno se puede picar perfectamente y montar el jaco y qué valiente, qué película tan valiente, qué reflexión tan... Pero bueno, esas son particularidades nuestras, españolas. Bueno, pues efectivamente yo no veo que tras el cristal se llegue a estos extremos tan inmorales, tan hipócritas y tan indecentes. No la veo una película hipócrita. Que se ha sacado al actor protagónico de, yo que sé, un burdel masculino o un billar de estos donde van señores e invitan a su casa a tomar un ponche caballero o un licor 43 era, ¿no? A los chavales, pues no lo sé, tampoco creo que se diga. Bueno, seguramente habrá algún artículo sobre Cineking, que de hecho se escribió una biografía de Manzano, esa especie de Ninetto Davoli, de Eloy de la Iglesia, y la relación de Eloy de la Iglesia con Manzano, José Luis Manzano, no era como la de Pasolini con la de Ninetto Davoli, que ahí había muchísimo respeto, además era un actor medio cogido a lazo, en plan feliniano. No era la misma relación, desde luego, era una relación absoluta de explotación y explotación a cambio de droga. O sea, no estoy cometiendo ningún delito de calumnias, injurias, ni delitos contra el honor, porque todo eso que estoy haciendo es una cita bibliográfica, documentos que están perfectamente ahí, que además han pasado a la prensa, ha habido comentarios de prensa, análisis de prensa, y todo el mundo sabe que Eloy de la Iglesia explotaba a Manzano a cambio de droga. Pero todo el mundo lo veía muy bien. Y no es algo que no se supiera, porque es que en las películas se pican.
Alguien dirá, no, era Solución Salina, sí, Solución Salina. Bueno, en fin, que claro, en comparación con el hoy de la Iglesia y sus moralinas, como es miedo a salir de noche, que venía a ser vosotros fascistas, sois los terroristas, y todas estas ideas absurdas de que la culpa es de la sociedad, pues desde luego Tras el cristal me parece una buena respuesta al cine del hoy de la Iglesia, con su moralina de que la culpa es de la sociedad y que estos chicos pues se drogan, se pican, se violan unos a otros en la cárcel, entran en tu casa y te pegan con una barra de hierro en las costillas o en la cabeza y te dejan medio muerto y se llevan todo lo que hay. Lo hacen porque la sociedad los maltrata. Pues bueno, tras el cristal llega Agustín Villalonga y dice, no, todos estas víctimas pues también pueden ser muy cabrones, y la sociedad y lo que, bueno, puede ser también el argumento de la película, que no lo es, porque víctimas hay muchas, y víctimas como esta que se conviertan en su victimario, no, es una situación extraordinaria. Entendemos que el muchacho este es malo y así lo entienden muchísimos admiradores de la película, que hay que considerarlo uno de los peores villanos de la historia del cine. Bueno, tampoco nos pasemos, pero a mí me parece una respuesta al cine del hoy de la Iglesia. Fijémonos en todos los valores que hemos encontrado. Es una película contra la venganza, es una película en contra de que no, es que la sociedad me ha hecho malo. No, es que tú puedes ser malo también. Puedes ser malo por tu propio esfuerzo y por tu propio trabajo. Puedes hacerte a ti mismo. Pero vamos, yo entiendo perfectamente las objeciones del señor Díaz Rato, pero a posteriori, haber visto qué clase de admiradores tiene esta película, de lo que podía rondar en la cabeza de Villalonga, aunque lo disimula muy bien, y que un espectador avezado como Díaz Rato pues ve esta película y dice, lo que me quieres contar no es eso. Pero yo dejo que disimulen y yo dejo que me cuenten lo que aparentemente me quieren contar. Ahora bien, me parece una tragedia que haya espectadores que se deje contar aquello que Díaz Rato entrevé y que vaya al cine por eso, porque es como el Imperio de los Sentidos pero con chiquillos, y que encima eso se publique en un diario que no es una hoja parroquial, que no es el bando de un alcalde de un pueblo de 36 habitantes, no, es El País. O sea, que El País haya publicado eso y da a ver esta película, porque es como el Imperio de los Sentidos pero con chiquillos, que El País, bueno, pero claro, en fin, en la larga historia de las tropelías y atrocidades que ha cometido El País, a lo mejor esto es, bueno, es peccata minuta. Bien, espero que haya quedado clara esta regla. El éxito, la fortuna crítica de una película es inversamente proporcional a lo restringido de su género. Así que, no, esta película tiene muy buenas reseñas. Claro, tiene las reseñas de la gente que lo ha visto. Y una película sobre patinaje sobre hielo en poblados mongoles, bueno, a ver si me van a cerrar esto, durante los años 80, con escenas de consumo de heroína en los ratos libres, pues evidentemente eso va a tener el público que va a tener. Además, la película está en mongol subtitulado al francés, pues eso va a tener espectadores que entran ahí sabiendo lo que se van a encontrar y les va a parecer una obra maestra. Ahora bien, una película como, no sé, por pensar en una comercial que haya comentado hace poco, pues Furia de Titanes, o una comedia con Tom Hanks, eso no va a tener la aclamación crítica de una película congoleña, de una película congolesa sobre travestis que invierten en bolsa y se enfrentan al reto de las criptomonedas. Eso no va a tener la misma crítica, no va a tener el mismo público y no va a tener la misma unanimidad. Así que cuidado
con el consenso de la crítica.